Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals. Desviados, ¿cómo están? Les mando un saludote, yo soy Douglas Sierra. Sean bienvenidos a Balón Desviado, su podcast favorito, en donde tenemos las mejores charlas desviadas con los mejores invitados. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos un invitado muy especial, pero antes de decirles quién es, presentamos al equipo desviado que nos acompaña el día de hoy, el buen Luis Diego Rodríguez, Juan Ignacio Dineno y Eric Guerrero. Sin más... No era Dineno, no era Dineno, esa cita advierta, era Oviedo. No te me confundas. Juan Ignacio, es que Dineno, ya sabes, el jugador de los Pumas. Tocayos. Es que como le van los Pumas, pues uno se confunde, ¿no? Sin más, nuestro invitado de hoy es analista de TNT Sports para el torneo de clubes más importante del mundo, la UEFA Champions League, el gran Pepe del Bosque. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué pasó, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por invitarme. Vamos a pasar un buen rato charlando de fútbol y de otras cosas. Ok, para empezar, cuéntanos cómo fueron tus inicios y cómo te introduces a este gusto por el fútbol. Bueno, yo creo que el fútbol siempre ha estado en mi vida, ¿no? Desde que lo jugaba con mi padre, desde muy pequeñito, empecé a jugar en la escuela del colegio, en la selección del colegio. Era una escuela que tenía buen nivel, el Instituto México. Normalmente los maristas se han caracterizado por tener buenos equipos. Ahí compartí, por ejemplo, con Efraín Juárez, con Chava Medina, con Fer Franco, que llegaron a estar en Pumas y demás. Y desde pequeño me gustó mucho el fútbol y llega un punto, seguramente por ahí de primero, segundo de secundaria, en donde percibí que me gustaba más verlo que jugarlo. Entonces, en ese momento cambia completamente mi visión del juego y esto se derivó a que tuve un entrenador que cambió un poco la mirada que yo tenía respecto al juego, que es Alejandro Marín, el hijo del gran Gato Marín, el arquero de Cruz Azul. Y él, yo sentía que jugaba bien, pero él me enseñó muchas cosas en cuestión táctica para poder percibir mejor. Yo jugaba siempre de extremo porque le pegaba bien con las dos piernas, era bajito, tenía buen regate y él me pone como medio centro siendo el de menor estatura del equipo. A partir de esto, pues ya como centrocampista te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, me gustó entenderlo y todo lo que me explicaba luego lo veía en otros futbolistas cuando me tocaba ver al Real Madrid, al Barcelona o la liga que fuera. Siempre fui muy aficionado de ver fútbol, era el típico güey que juntaba el álbum Panini y se aprendía todo el álbum y sabía dónde jugaban, cuánto medían, y luego, como había menos posibilidades para ver fútbol, pues obviamente en el momento en el que decías, mira, este es el camerunés que sale en el álbum, que viene el mundial, y entonces ya empezabas como a relacionar ciertas cosas. Con el paso del tiempo, pues ya se dieron más ligas, ¿no? Empezó obviamente la Liga Española, era la primera, el calcio italiano, la Premier League, luego apareció la Bundesliga, la Liga Francesa, también pasaban mucho la Eredivisie de Holanda. Entonces, esta facilidad de poder ver más fútbol me permitió empaparme más del juego y me encantó conocer futbolistas que nunca había visto en mi vida y creo que en ese momento decido involucrarme más en la comunicación del juego. Y bueno, ¿y cómo fue que te empezó a llamar la atención el análisis táctico? Porque bien, es muy fácil ver fútbol y verlo nada más por verlo como simple afición, como el 99.9% de las personas. Pero ¿cómo es que te llama la atención esto del análisis táctico y empezar a analizar partidos y todo eso? Yo creo que era por la falta de recursos a la hora de entender un partido. De que podía haber un partido cerrado que quedaba 1-0 o un partido cerrado que quedaba 3-0 y luego costaba explicarlo, ¿no? Más allá de las obviedades y los lugares comunes. Entonces siempre he sido como muy analítico y reflexivo, no solamente en el fútbol, sino en cualquier cosa que me apasiona, como el cine, de que de pequeño ves una película, te gusta y luego tienes que darle sentido a esa reflexión de por qué realmente te gusta algo o por qué no te gusta, ¿no? Entonces, en la búsqueda de encontrar los porqués,
fue que me involucro completamente en la táctica, empiezo a hacer cursos para poder saber más de cómo se para un equipo, de cómo juega, cómo reconoces los patrones de juego. Luego también hice un curso de scout en donde te describen o te ayudan a definir el perfil de un futbolista, más allá de si es zurdo, derecho, si tiene buen cambio de ritmo, si su fortaleza es jugar entre líneas o jugar a perfil natural, qué sé yo, hay 20,000 variables. Entonces yo creo que en la búsqueda de intentar encontrar esos porqués a la hora de dar un comentario sobre un partido, fue que me involucré en el tema del análisis táctico. ¿Y cuántos? Bueno, seguramente, o sea, por evidentes razones, creo que tú eres de los pioneros en esto del análisis táctico en México y estoy seguro que pues detrás de ti van a venir muchas generaciones que se van a empezar a interesar en el análisis táctico. Pero bueno, ¿cuántos cursos has tomado? ¿De qué carrera eres egresado? Cuéntanos más un poco de tu preparación académica. Bueno, terminando la prepa, fui a jugar fútbol a Bélgica, lo equivalente a tercera división en Antwerpen. Al final me di cuenta de que no estaba capacitado para jugar, porque cuando te ponen a competir y dicen, mira, él viene de Zambia, él viene de Irak, él viene de Uruguay, te das cuenta de que en el mundo hay 20,000 futbolistas iguales y mejores a ti. Y aparte te estoy hablando de una tercera división. Regreso, entro a la universidad, me becan porque jugaba bien fútbol. Empecé a jugar fútbol rápido porque te daban más beca. Estudié comunicación y periodismo en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México, al sur, hacia la salida a Cuernavaca. Y realmente la universidad simple y sencillamente fue un trámite, ¿no? Necesitar el título para poder ser profesional, pues es básicamente algo que todo mundo necesita, ¿no? Entonces, yo aprendí más fuera de la universidad que dentro de la universidad, y esto no les estoy diciendo que no estudien, ¿no? Pero sí creo que la práctica hace al maestro, ¿no? Y todo tiene que ser muy empírico a la hora de dedicarse al periodismo, ¿no? Hay que salir, hay que reportear. Los que quieren ser narradores, por ejemplo, tienen que reportear. Los que queremos ser analistas tenemos que tomar ciertos cursos. Por ejemplo, el MVP School me parece que es un buen lugar para análisis táctico, AFECFA, para todos los que quieren hacer algo relacionado con el scouting. Y yo, honestamente, solo tomo esas herramientas para poder enriquecer el discurso, ¿no? Para poder tener más herramientas y argumentos a la hora de expresar un punto de vista, ¿no? Cuando no conoces a un jugador, detectar qué tipo de jugador es. Cuando ves un partido muy cerrado, acercar al aficionado a por qué gana o pierde su equipo, más allá de les faltó huevos, no le echaron ganas y los 20,000 lugares comunes que uno escucha en programas de televisión. Entonces a mí eso me molestaba mucho, no me gustaba el discurso de muchos comentaristas, sin demeritar ni mucho menos, cada quien puede tener un lugar en este negocio. Pero yo creo que lo más valioso es intentar fomentar la reflexión en el aficionado para poder acercarlo al análisis. Y sí, puede ser que el no le echaron huevos, etcétera, siempre esté latente en la cabeza del espectador. Pero creo que hay un punto central que es, ok, ya hablaste con el estómago, ¿no? Ahora hay que meterle cabeza a ese comentario para poder interpretar mejor cómo juega tu equipo, ¿no? O por qué gana, por qué pierde, por qué empata. Y tocando ese mismo tema que estabas mencionando anteriormente, has platicado en algunos otros espacios que pues en algunas empresas no te daban el espacio analista que tú querías. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues les conviene más tener personas que hacen show, personas que hacen show en los programas deportivos. Pero bueno, ¿qué pasaba por la cabeza de Pepe? ¿Y cómo trabajaste esa fortaleza mental a la hora de no desistir en ese sueño? Bueno, yo creo que, hay que ser personas de convicción, ¿no? Hay que tener perfectamente claro lo que quieres hacer, y si no te toca hacer eso, simple y sencillamente decir, esto no es para mí. Creo que algo muy positivo, y siempre lo he recomendado, es crear tu propio espacio, por ejemplo, un podcast, un canal de YouTube, una página de internet, lo que sea, para poder expresar tu punto de vista. Y eso a mí me fortaleció muchísimo. Por ejemplo, en el canal de YouTube de Apuntes de Rabona,
Ahí tuve una plataforma en donde me conoció muchísima gente y, o sea, al grado de que hoy en día me dicen, oye, ¿por qué ya no sacas videos en Apuntes de Rabona o te reconocen más por un canal de YouTube que por la tele o por el radio? O lo mismo con el 9 y medio o ahora Editorial Puskás, ¿no? Que es un lugar en donde la gente que busca el análisis se mete a ese tipo de páginas para consumirlo, porque Medio Tiempo, Récord, Cancha van dirigidos hacia otro público. Entonces, siempre tuve la ilusión de crear una especie de spotlight para la gente que es aficionada al fútbol y que quiere algo de análisis. Y eso no quiere decir que seamos los mejores o los peores. Simple y sencillamente, o haces análisis o no haces análisis. Y yo en el 99% de espacios intento hacer análisis, más allá de que algunos estén disfrazados en dinámicas pues mucho más cordiales o de desmadre, ¿no? Y bueno, Pepe, primero que nada agradecerte este espacio, ¿no? Este tiempo tuyo por permitir estar aquí. Y bueno, ya mencionabas, ¿no? Que en tú jugaste fútbol. ¿Cómo fue esa transición de futbolista a estar del otro lado en el micrófono? ¿Te adaptabas mejor? ¿Te sentiste un poco raro al principio? ¿Cómo fue ese cambio para ti? Bueno, es que realmente yo no puedo decir que jugué profesional ni mucho menos. O sea, es como el güey que estuvo 3 veces entrenando en el primer equipo y dice que jugó fútbol. O sea, sí, lo pudiste haber jugado, pero jugar al máximo nivel es otra cosa. Y yo por eso reconozco siempre a los exfutbolistas, ¿no? Que dan un punto de vista y que siempre tienen pues mayor capacidad para detectar ciertas cosas porque las vivieron, porque estuvieron ahí. Entonces realmente no hubo una transición. O sea, si se lo preguntas a Sague, pues él te lo podría responder mejor, o al doctor García, que obviamente les cuesta más trabajo. De hecho, yo siempre digamos que desarrollé más la parte comunicativa para poder expresar mejor las cosas. Yo escribía, hablaba en programas de radio desde la preparatoria, o sea, intentaba siempre dar mi punto de vista. Lo único que he hecho es prepararme para poder dar un discurso mucho más rico para la gente. Y bueno, también otra cosa que pues casi no, o por lo menos a las personas que están en pantalla, que se dedican al fútbol, no les gusta. ¿Tú a qué equipo apoyas tanto en México como internacional? Bueno, internacional, al Hamburgo. De hecho tengo como 19 playeras, bueno, entre playeras, shorts y demás. Al Hamburgo es el equipo que más sigo en Alemania, por azares de la vida, de que empecé a ver la Bundesliga desde, yo creo que fue tercero de secundaria o cuarto de prepa, y ahí me gustó el equipo, lo empecé a seguir, tuve la oportunidad de ir a Alemania, de conocerlo más, y me enamoró. Realmente que le vaya un equipo es muy complicado, porque a mí me parece, no tiene nada de malo irle a un equipo, porque la pasión es el principal motor para estar en este negocio. Pero a mí lo que realmente me apasiona es el juego, ¿no? Por ejemplo, el Atlético de Madrid, por cuestiones familiares, es un equipo al que le tengo cariño. Los Pumas, por mi papá, le tengo cariño, pero me da realmente igual. O sea, puedo ir a ver un Cruz Azul Mazatlán o un Pumas América, y lo que más me llena a mí es ver el partido, o sea, independientemente de quiénes son los que juegan, ¿no? Y bueno, ya pasando un poquito al ámbito personal, ¿qué haces para relajarte o qué actividades te gusta realizar para tener un poquito más de calma contigo mismo o en la situación? La playa. Si por mí fuera, viviría ahí. O sea, cada que puedo, voy al mar y ahí me desconecto un poco, o desconecto entre comillas, pero para mí es lo más importante, tener también ese espacio para ti, porque fútbol hay todo el tiempo, y realmente si te quieres dedicar a esto, tienes que saber que cuando vienen las vacaciones, de repente hay un Mundial Sub-20, y ese Mundial Sub-20 es lo que te da la ventaja competitiva contra todos, que casi todos están de vacaciones, y aquel que ve el Mundial Sub-20 y ve a un chico croata de 18 años que le está rompiendo, el día de mañana que llega a Primera División, o que salta a la Premier, o que de repente lo ficha el Real Madrid, dice:
yo ya lo conozco, sé cómo juega y entonces puedes dar un discurso mucho más completo respecto a ese futbolista. Entonces, es difícil, es una carrera de resistencia y yo creo que, o sea, yo nunca tuve ningún tipo de padrino, nunca tuve alguien que me ayudara porque era conocido. Realmente todas las personas que han confiado en mí las he conocido dentro de este medio y también me tocó que me dijeran, por ejemplo, en ESPN, oye, lo que tú vendes no es un discurso que a nosotros no nos guste, ¿no? Y mi jefe me dijo, esa manera de comunicar tan clavada no va con nosotros, mejor créate un personaje. Y algunos me decían, bueno, ya tienes la vía, ¿no?, para poder entrar, y yo decidí renunciar. O sea, muchos te pueden decir es un error. No, para mí no, porque si no estaría rompiendo la línea de valores e iría contra mis principios, ¿no? Y bueno, también, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando que se quieren dedicar de lleno a este negocio, aparte de pues ser ellos mismos, como acabas de mencionar? Bueno, yo creo que los que se quieren, dependiendo, ¿no? Si son reporteros, que empiecen de forma amateur, o sea, a ir a cubrir en un medio pequeñito, pero que se paren en las ruedas de prensa, que busquen acreditarse, que estén cerca de la pelota, que estén cerca de los equipos, los que quieren ser narradores, que practiquen con el FIFA o con la Play o con lo que sea, y los que quieren ser analistas, que sepan que es un trabajo en donde descansas a veces sábados y domingos, pero te tienes que parar a las 8 de la mañana porque 8:30 ya empieza la Bundesliga, a las 9 empieza la Premier League, a veces hay un partido a las 6:30 y luego viene el calcio y luego viene la Liga Española y por ahí hay un buen partido en Holanda. O sea, tienes que estar 100% clavado y eso te conlleva muchos sacrificios, ¿no? Que te vas a perder bodas, que te vas a perder reuniones, que te vas a perder pedas, que te vas a perder salidas con amigas, con amigos, con lo que sea. Entonces, que sepan que hay un sacrificio de por medio para poder comunicar fútbol. O sea, porque cuando la gente está disfrutando en sus casas, nosotros somos los güeyes que estamos intentando que la gente disfrute de mejor manera porque estamos transmitiendo un partido, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Es lo que te diferencia, ¿no? O sea, la gente está en su casa y tú estás trabajando pues para informar a la gente, para darles un punto de vista diferente, ¿no? Ya lo comentabas tú, desde mi punto de vista, y tú me vas a corregir, tú que trabajas en los medios, yo soy un cualquiera, pero hay dos públicos target, tú lo comentabas. El caso del aficionado que se sienta a ver a su equipo con una cerveza, y hay aficionados que quieren más un análisis táctico más profundo, esquemas de líneas, parados tácticos, cambios de alineaciones o de formaciones. Creo yo que eso también es importante identificarlo. No sé cómo lo veas tú para poder definir hacia qué lado te quieres ir. Si te quieres ir que tu público target sea un aficionado común, sin menospreciarlo, común, o un aficionado más purista que tenga ya una noción amplia del fútbol. Ha sido un trabajo largo porque mi manera de comunicar se ha vuelto mucho más coloquial con el paso del tiempo, y aquí le agradezco mucho, por ejemplo, Javier Alarcón me ayudó a matizarlo mucho porque él fue el que me debutó primero en Televisa y luego es el que me lleva a Imagen, y es el que me dijo, mira, ¿sabes ciertas cosas tácticas que no conoce el 99.9 de la gente? Si tú logras comunicar ese mensaje para que las personas entiendan mejor el fútbol, vas a poder marcar un estilo. Entonces ha sido un trabajo difícil, complicado, porque tienes que irlo puliendo, ¿no? Es como tienes un diamante y tienes que darle la forma para que brille y que la gente, tanto el público experto como el aficionado común, sin menospreciar, el aficionado popular, entienda el mensaje. Pero yo siempre voy con la premisa de que mi contenido intenta satisfacer a las personas que saben, porque si esas personas saben y perciben bien el mensaje, significa que a nivel comunicativo está haciendo ese puente para poder entrarle al aficionado y fomentar esa reflexión. Tú puedes decir,
el concepto del tercer hombre que lanza el primero, el segundo hace el apoyo y habilita al tercero en ventaja. Pero ¿cómo lo explicas, no? O si Danilo Pereira en el Paris Saint-Germain, cuando no tienen la pelota es contención y cuando tienen el balón se mete como tercer central para liberar a los laterales. Ese tipo de cosas son muy importantes porque tienen un porqué, funcionen o no funcionen, pero acercar al aficionado a que realmente entienda esas cosas es mi papel, o bueno, es lo que yo intento, ¿no? Ok, sí, claro, o sea, es una chamba ardua, pero me imagino llena de satisfacción. Volviendo un poquito al tema personal, tú comentabas en tus redes sociales que el año pasado, el 2021, fue tu mejor año a nivel profesional. Hacías tú una comparativa de que antes habías ido a la Euro trabajando para Sky y en 2016 estuviste en los estadios de fútbol. ¿Cómo percibes tu crecimiento del 2016 a la fecha? ¿Cómo ha sido el crecimiento de Pepe del Bosque? Que siempre he sido el mismo, o sea, que soy el mismo de 2016 a la fecha, que veo el fútbol de la misma manera, que tengo la misma convicción de no me gusta cierto escenario que me plantea ESPN, renunciar y decir yo no creo en lo que ustedes me ofrecen, renuncio y no tengo absolutamente nada. Me fui 105 días a Europa, regresé sin un solo peso, pero con la cabeza mirando hacia el mismo punto. O sea, nunca cambió mi visión de decir yo quiero analizar fútbol, yo quiero fomentar la reflexión en el aficionado, yo quiero elevar el nivel de conversación y que haya más comentaristas que se involucren en el juego, no solamente en las superficialidades de que si Baños y Solari, si los dos son unos pelmazos, no, o sea, hablar del juego que realmente es lo importante. El comentarista tiene que ser valioso en el aporte para fomentar esa reflexión, no tiene que ser el protagonista para asumir todos los reflectores. Respeto mucho a la gente que lo hace, pero ellos quieren protagonismo, no les gusta el fútbol, les gusta hacer figuras. Está bien, eso es entretenimiento, eso no es periodismo, eso no es análisis, eso es entretenimiento y el chiringuito, picante, la última palabra o lo que me digas, van el 99% de las veces relacionado a eso y está bien. Tiene que haber para mí un mayor balance, un mayor equilibrio entre lo analítico y el entretenimiento, que siempre va a haber un mayor porcentaje hacia el entretenimiento, que es lo más digerible para el aficionado común, es una realidad, pero mi trabajo es intentar compensar un poco eso, ¿no? Y es lo que yo intento hacer en las transmisiones. Por ejemplo, yo pido que me pongan siempre 2 partidos en Champions y así si es el Sheriff Tiraspol contra el Braga, que jugaron en la Europa League, o si es un Real Madrid-París, yo lo voy a preparar igual y lo voy a disfrutar de la misma manera. Claro, todo el mundo dice, no, es que los partidos grandes, pues sí, nos gusta hacer los mejores partidos porque es como cuando vas a comer a un restaurante súper fino y sabes que va a ser una satisfacción tremenda, pero también los tacos de la esquina vale la pena conocer su preparación, ¿no? Y saber cómo los hacen, qué le meten y saborearlos de la misma manera. Entonces, no desprestigiar partidos que tienen menos reflectores simple y sencillamente por el hecho de que no se conocen, ¿no? A veces tendemos a minimizar lo desconocido y ese es un error gravísimo, ¿no? O sea, hay que ver los partidos para poder emitir un juicio. Esa es una premisa que siempre he tenido, ¿no? Cuando demeritan a Héctor Herrera, dices, bueno, ve los partidos. O cuando elogian a un futbolista, bueno, ve los partidos. O sea, no solamente te quedes con lo que se percibe y se queda rápidamente en la retina del aficionado. Haz un análisis mucho más completo para que la gente tenga mayor criterio, ¿no? Sí, fomentar un poco ese criterio, ¿no? Hacia la gente y, como tú dices, subir el nivel de la conversación y no quedarnos en lo superficial o en lo de la inmediatez. Ahorita comentabas un poco sobre tu experiencia que has tenido en otros países, regresaste sin un peso, pero hablando del fútbol mexicano, ¿cuál es el camino por el que debe atravesar el fútbol mexicano para pulir esas deficiencias que siempre se presentan tanto en la formación de jugadores como ya estando en el fútbol mexicano? Hace no mucho, en 2011, México jugó una semifinal contra Alemania en 2011 y la terminó ganando el equipo mexicano con un gol de chilena de la Momia Gómez, Michael Bitzer, Al Caín, el caso de Emre Can, Rani Kedira, Marvin Dosh,
Sami Yesil, por mencionar algunos, son futbolistas que los veíamos o los vemos en las mejores ligas, en los mejores equipos de Alemania, y en México no. O sea, hoy en día estos futbolistas que perdieron contra los futbolistas mexicanos no son jugadores que están en Europa, no son jugadores consolidados ni siquiera en el fútbol mexicano. ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué es lo que tendríamos que pulir o tendría que pulir el futbolista mexicano? Bueno, primero hay que decir que cualquier torneo sub-17 es una referencia, pero no es el parámetro para medir las cosas, porque es fútbol formativo. Y así como Alemania, en México ponle que van los 20 mejores, ¿no? Y hay otros 5 que no pueden ir, pero son del mismo nivel. En Alemania van 20, pero también en la recámara se quedan otros 100 que igual y no los quiere prestar el Bayern, o no lo presta el Borussia Dortmund, o no les interesa tanto ese reflector. Cambia cuando es Mundial Sub-20, y por eso decimos, llegamos Sub-17 aquí y luego Sub-20 estamos un escalón por debajo, ¿no? Lo que siempre pasa. ¿El fútbol mexicano tiene buen nivel? Sí. ¿Es una de las mejores ligas del continente? También, sobre todo por el poder adquisitivo. Tigres, Rayados, América, que compra a Diego Valdés, Cruz Azul, León, Pachuca. O sea, hay mucha plata en el fútbol mexicano. Se ha caracterizado por ser más un país que importa que exporta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene el Sporting Braga o cuando viene el Feyenoord? Oye, nos gustó mucho ese lateral derecho, sí, cuesta 10 millones. Bueno, se van cagados de la risa porque con esos 10 millones van a Sudamérica y fichan 2 peruanos, 3 paraguayos y 5 colombianos, ¿no? Entonces, es muy complicado. Tiene que mejorar a nivel formativo el fútbol mexicano, sí. Yo creo que ahí tendría que venir una fuerte inversión por parte de los directivos, apostar por jóvenes entrenadores que vayan a Europa a capacitarse y todo lo que aprendan lo puedan implementar aquí en categorías inferiores. Repito, hay buenos formadores, sí, pero no lo suficientes para sacar el talento que debería de tener un país como México. Y luego, bueno, toda la toxicidad, ¿no?, que hay en el entorno del fútbol mexicano, los representantes, los intereses, los entrenadores de primera división, que algunos, desde mi punto de vista, son mucho más gestores que estrategas, mucho más pragmáticos, que basan más sus planteamientos en el talento individual que en una estrategia colectiva. Entonces, todo eso merma a la larga a la selección nacional, y por eso México sí siempre está ahí buscando el quinto partido, y quizá un día consigue el quinto partido, pero el fútbol mexicano va a seguir en el mismo nivel que si nos quedamos en la fase de grupos. O sea, lo mismo, el mundial puede ser una referencia, pero no es todo el parámetro para medir el nivel de un país. Estados Unidos 2002, Costa Rica 2014, ¿qué pasó después? Sí, completamente, ¿no? O sea, y la generación de Costa Rica hoy en día ya está vieja y ya no da. O sea, hoy en día está muy cerca de quedar fuera del mundial. ¿Dónde estuvo el recambio generacional, no? En Costa Rica. Sí, completamente. Se quedaron, me decía un colega mío, nos quedamos del 2014 viviendo. No seguimos avanzando. De acuerdo. Y por último, la pregunta, ¿cuál ha sido la mejor experiencia y tu peor experiencia a lo largo de este camino de Pepe del Bosque en el ámbito profesional? La mejor experiencia, yo creo que la mejor experiencia la Eurocopa, porque me encontré un grupo fantástico, porque no apostaba Sky por un analista y porque la aprobación fue tremenda. O sea, la gente le gustó mucho lo que hicimos, porque realmente nos enfocamos siempre en hablar del juego. Lo importante es el juego, no los que comentan los partidos o los que relatan los partidos. Y ahí, o sea, en esa dinámica que encontramos, salimos beneficiados, bueno, muchos, ¿no? Yo creo que ha sido la mejor experiencia, y eso detonó, junto con los Olímpicos, que me buscara TNT, ¿no? Que ahora es un reto tremendo, porque es hacer grandes partidos, porque estás en el ojo del huracán. Afortunadamente a mí la gente me trata bastante bien. Hay cierta animadversión con algunos personajes, y a mí la gente realmente apoya lo que digo muchas veces, no todos, o sea, porque nadie es monedita de oro, pero porque saben que soy un güey comprometido, o sea, y puede gustar más o menos mi estilo, pero saben que soy un güey que
que no les va a mentir, que soy honesto, que soy sincero y que hablo con conocimiento de causa. Si luego la cago en algún comentario, le puede pasar a cualquiera, pero que me preparo como, no voy a decir como nadie, no lo sé, pero me preparo muchísimo para intentar dar lo mejor en cada transmisión. Das tu 100%. Un 90%, nunca hay que dar el 100% porque si no te sofocas. Ok, gracias. Bueno, Pepe, ya decía Luis Diego que pues te consideramos como uno de los pioneros en cuanto al análisis táctico dentro de la televisión mexicana en cuanto a los medios deportivos. ¿Tú qué aconsejarías a las futuras generaciones de comunicólogos, periodistas deportivos para combatir el sensacionalismo y la polémica barata para que justamente se hable más de la cancha, que es lo más importante? Yo creo que el cambio va a sonar como speech de Dreyfus, pero el cambio está en uno mismo, güey. O sea, es la neta. O sea, yo siempre entro en la batalla y le discuto a Faitelson o le discuto a estos personajes que de repente opinan y dices, no mames, ¿cómo pudiste poner ese tweet? O sea, y no quiere decir que yo sea Jorge Valdano o Galeano, ni mucho menos, ¿no? O sea, pero güey, reflexiona un poco más lo que estás diciendo. O sea, yo creo que por ejemplo, ustedes que tienen un grupo, tienen el podcast, involucrarse más en el juego. O sea, en Chivas hay un grupo de aficionados que habla de táctica, de técnicos de sofá, por ejemplo, y están involucrados 100% en eso, en hablar del juego. Entonces yo creo que mientras existan más satélites pequeños, porque no son del tamaño de los grandes medios de comunicación, pero esos pequeños satélites al final pueden hacer una constelación importante para poder generar una conversación más relacionada con el juego que una conversación que gire en torno a las superficialidades y al sensacionalismo, ¿no? Y siguiendo con esta línea, ¿cómo convencer al televidente y a otras personas del medio para adoptar este nuevo enfoque? Porque ya lo hablabas tú, hay muchísima gente dentro del medio deportivo que se formó de otra manera y que se asombran y se muestran reacios a entender el fútbol bajo este enfoque. Que se pregunten, pues, ¿por qué si estos analistas saben tanto de lo táctico, digámoslo así, no están entrenando en primera división? ¿Cuál es el modo más adecuado para hacer llegar a la gente este conocimiento y que también estén abiertos a escuchar y salgan de esa zona de confort? No, mucha gente va a demeritar y te va a decir, si eres tan bueno, ¿por qué no diriges al Real Madrid? No, bueno, o sea, hay que diferenciar entre comunicador, que se enfocan en el análisis, un analista táctico que trabaja en un equipo, que hay muchísimos amigos y he tenido la oportunidad de trabajar en Atlas y en Pumas y las dos veces he dicho que no, porque no me convenía dejar el periodismo. Y la otra es ser entrenador, que también tengo muchísimos amigos que son entrenadores y con los que hablo prácticamente todas las semanas. Entonces, yo creo que no es un tema de convencer al espectador, es simple y sencillamente trabajar en un discurso más reflexivo relacionado al juego, decirlo con mayor humildad, que eso creo que me lo ha dado el tiempo. Cuando estaba en ESPN pensaba que sabía más y hoy me doy cuenta todos los días que sé menos de lo que me gustaría saber. Entonces es muy importante prepararse para saber más, y cuando te preparas y cuando aprendes te das cuenta de que todavía te queda años luz, porque uno nunca deja de aprender. Entonces hay que ver fútbol, hay que prepararse, hay que leer gente que sepa, hay que encontrar compañeros que ven desde el mismo prisma el juego y luego fomentar el diálogo, ¿no? Mira, yo vi esto, mira, Marcel está jugando muy bien, pero ¿en qué contexto? Es mejor cuando verticaliza o cuando recibe entre líneas. Ese diálogo es lo que nutre la conversación, y cuando haces un contenido honesto, sincero, vas a empezar atrapando a 3, luego a 5, luego a 10, luego a 15, y eso me doy cuenta con el paso del tiempo, ¿no? Que cuando a mí me ficha ESPN como research, que es investigador, yo me enfocaba en el fútbol internacional, le gustaba mucho a la gente que, no sé, llegué y tenía 7,000 seguidores, siendo un mortal, ¿no? Como este vato que es un chavillo ahí de 23 años, tiene 7,000 seguidores, ¿no?
y habla del juego. Entonces, como que eso les causaba ruido. Siempre fui el mismo y siempre hay que tener la humildad para seguirse preparando. Uno nunca deja de aprender. Sí, justamente así es como yo he intentado prepararme. Tú eres el creador de Editorial Puskás. Yo he tenido la oportunidad de intercambiar palabras con analistas jóvenes que forman parte del equipo editorial, como Roberto González, como Memo Navarro, egresados de nuestra escuela, la UNAM. Sí. Les mandamos un saludo si escuchan o ven esta charla. ¿Cómo ha sido contribuir al crecimiento y a la formación de estos personajes? Bueno, por ejemplo, Roberto era otro cuando llegó. Me conoció en una entrevista y le decía que, bueno, ve un día al radio, luego ve dos, luego se convirtió en mi escudero y digamos que aprendió demasiado rápido. Ahorita tiene que matizar, y yo se lo he dicho, tiene que matizar el tema del análisis con la comunicación, porque no puedes nunca decir que sabes más que un técnico, porque el técnico está ahí. Tú nada más puedes dar un punto de vista, pero ha crecido muchísimo. También Memo Navarro, que ahorita ha estado un poco más apartado, pero también, o sea, yo arranqué, por ejemplo, el proyecto del radio y del 9 y medio con Waldman, que trabaja en el Bayern Múnich, Gil, Peña y Bat, que trabajan en Mineros. También estaba Roberto Testas, que está en España, no sé qué haciendo, ¿no? Y muchas personas que se han involucrado directa o indirectamente en el fútbol. Entonces, cuando te das cuenta que esas personas con las que platicabas han ido creciendo ya en el ámbito del fútbol, te das cuenta de que realmente tuviste buen ojo para poder potenciar comunicativamente a esas personas. Hoy en día, si hablo de metodología con Luis Peña, sabe 10 veces más que yo, o si de análisis táctico del rival, Bat sabe más que yo, o de gestión deportiva sabe Gil más que yo. Entonces, yo siempre me he centrado y a Beto y a Memo les digo, si quieren ser ustedes comunicadores, tienen que saber que le están hablando a la gente. Y entonces, si empiezas a profundizar de más, y yo soy de los güeyes que utilizan mucha terminología, pero hay un punto en donde tienes que matizar el discurso para poder hacerlo mucho más digerible a la gente. Hubo un día, por ejemplo, y también he sido estricto, ¿no? Hubo un día que Beto, me di cuenta que llegó sin ver los partidos que tocaba analizar y lo regresé. Y le dije, tú no vuelves a entrar a la cabina si no vienes con una libreta. Y eso creo que le sirvió, o sea, porque también ha ido de la mano para que aprenda, ¿no? Y luego, pues ahora también ha crecido en TNT, tenemos más proyectos por hacer en Editorial Puskás ahora para el Mundial, que ya, digamos, es un proyecto sostenible. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante, preparar a la gente que crees que te puede servir y que tú les puedes ayudar para que sean buenos comunicadores. Sí, ya lo comentabas tú, está también el ejemplo de Juanma Navarrete. Claro, Juanma. En Chivas, en su momento Ricardo Flores, también son gente que yo leo mucho en Twitter. Pero bueno, pasando justamente esta parte de los entrenadores jóvenes, el presente, está el caso de Rafa Puente Jr., Jaime Lozano, sí, Marcelo Michel Leaño, más los técnicos de las inferiores en la selección, como la oportunidad que le acaban de dar a Yacer Corona en la sub-18, me parece. Sí. Hay otros tantos que han tenido que recurrir a otros medios para iniciar sus carreras, como Gonzalo Pineda, Jax Pasí, Rafa Márquez y Efraín Juárez, que hoy es auxiliar en el equipo campeón de la MLS. ¿A qué crees que se deban estas pocas oportunidades que se les están presentando, sobre todo en el fútbol mexicano? Bueno, es difícil porque es un medio muy pequeñito, entonces la baraja de opciones siempre, bueno, Monterrey, yo quiero mucho a Víctor, me llevo muy bien con Vucetich, he ido a comer, a cenar, platicar de fútbol, he compartido transmisiones con él y a mí me parece que al final siempre el bombero va a ser un tipo que tenga experiencia y no un tipo que apenas se esté formando. O sea, yo cambiaría la baraja de opciones para darle oportunidad a todos estos que comentas. Rafa se está preparando con el Tuca, el Jimmy ahora tiene la oportunidad de Necaxa, el Gonzo seguramente terminará dirigiendo acá, y con todos son entrenadores con los que hablo, el Piti Altamirano, algunos sí son mis amigos, pero con todos, con Yacer,
intento hablar para aprenderles cosas, ¿no? Y también es muy importante que cuenten su experiencia porque saben que las oportunidades son poquísimas y muchas veces el contexto es completamente adverso, ¿no? Si les toca por ahí una plantilla medio flojona y llegas como bombero en la fecha 7 y el equipo no funciona, termina la temporada y valió madres, ¿no? Perdón, o sea, ¿tú crees que la liga que es tan resultadista hoy en día, o a los últimos años con los torneos cortos, ¿tú crees que eso perjudique a los técnicos? O sea, el decir es que si en 4 fechas no gano, me corren. Claro. Si en 4 fechas no sumo los puntos que tendría que tener para poder estar en la posición media. Sabemos que si ganas 3 partidos, estás arriba, y si pierdes 3, estás penúltimo, como en el caso del América. ¿Crees que eso sea, en lugar de apoyar a los técnicos, los perjudique para tener que ser de manera inmediata dar resultados? Claro, porque el resultado manda y está por delante del proyecto. O sea, es muy claro. Torneos cortos, resultados cortos. Bueno, Pepe, no sabemos cómo estés de tiempo. ¿Vamos bien o...? Pues si quieren 2, 3, un par de preguntas para que no me vaya a agarrar el tráfico. Sí, mira. Bueno, pues adelante, Luis Diego. Bueno, en este podcast nos gusta, pues siempre a todos los invitados les hacemos tenemos una sección de preguntarles o mencionarles 3 elementos rápidamente y que ellos nos respondan con lo primero que se le venga a la mente. Así que no sé si te gustaría participar en esta dinámica desviada. Yo te voy a mencionar 10 elementos y tú me vas a responder con lo primero que se te venga a la mente. Así que comenzamos. A ver. Mejor jugador de todos los tiempos. Lionel Messi. Comida favorita. La española. Javier Alarcón. No, un amigo y un impulsor en mi carrera. ESPN. Como diría Marcelo Bielsa, tragar veneno para hacerte más fuerte. Imagen. Un trampolín completamente, le tengo muchísimo cariño. Sky Sports. El mejor verano a nivel profesional en mi vida. TNT Sports. El reto más ambicioso de mi vida. Bélgica. Un punto de inflexión a nivel personal y a nivel profesional, sobre todo formativo como persona. O sea, me cambió la visión en muchas cosas, no solamente en el fútbol. O sea, Bélgica, hasta tengo como 3 pequeños hermanos allá, imagínate. Selección mexicana. El equipo al que realmente le voy. Mi ídolo en el periodismo deportivo es... Bueno, la palabra ídolo no tengo, honestamente, pero tengo la fortuna de que mi mentor fue Eduardo Vizcayar, es la persona a la que más le he aprendido y que hoy en día, bueno, ya desde hace por lo menos 3 años, es uno de mis mejores amigos. Entonces, a él lo tengo siempre como referencia porque lo escuchaba de chico y ahora comparto con él, por ejemplo, el podcast Infinito muchas veces. Es un amigo. Y perfecto, finalizamos y yo te tengo una última pregunta. ¿Te ves algún día siendo director técnico? Nunca. Director técnico, nunca. Director deportivo, por supuesto que sí. Ese sería el siguiente paso. Voy a cumplir 34 años. Tengo el reto de hacer 10 años la Champions. O sea, no sé si TNT la voy a tener 10 años, ojalá. Pero 10 años haciendo grandes torneos, cubrir el Mundial de 2026, me va a tocar cubrir el de 2022, ya cubrí Brasil y Rusia. Pero yo creo que por ahí de los 45 años voy a intentar darle un giro, sobre todo porque es una asignatura pendiente que tengo. Quiero estar muy cerca del fútbol en un equipo para poder armarlo con un equipo de inteligencia deportiva muy cabrón, con un entrenador que tenga sinergia con ese equipo de inteligencia deportiva,
O sea, estar en la cabeza de un proyecto es lo que más me gustaría a futuro. Pues bueno, Pepe, llegamos a la recta final de este episodio. Muchas gracias por unirte al podcast más desviado de Internet. ¿Te gustaría agregar algo más para ir despidiéndonos? ¿Qué proyectos vienen para ti a corto, mediano y largo plazo, aparte de lo que ya nos mencionabas? Bueno, realmente he tenido que diversificarme mucho. Estoy obviamente con lo de TNT y la Champions. Sigo en el radio haciendo partidos de fútbol mexicano y con el programa de 4 a 5 de lunes a viernes, que es ese espacio de fútbol internacional donde está Roberto, donde está Eduardo Zurita, donde está Iñaki María, que es un analista tremendo, o más que analista, un comunicador tremendo, un periodista muy bueno de fútbol internacional en España. Está Gustavo Millares, que es de la casa de W y que ha crecido muchísimo. Entonces es un espacio como muy personal. Estoy en Convoy, que realmente es una plataforma fantástica porque nunca había encontrado algo que fidelizara tanto la audiencia, y es impresionante la respuesta que ha tenido el podcast de Gritante, porque somos 4 amigos hablando de fútbol y 4 amigos que nos hicimos amigos a través del podcast, entonces eso está chido. Y Editorial Puskás, que sigue siendo mi objetivo número 1. O sea, si me preguntan, así como les decía, quizá en 10 años me gustaría ser director general, director deportivo de un equipo, yo les diría que en algún momento me gustaría vivir de Editorial Puskás al 100% y que pueda hacer documentales, que podamos hacer distintos contenidos, no solamente escritos, sino también audiovisuales, para poder aportar eso, ¿no? Yo creo que lo más honesto y lo más sincero de mi parte es trabajar en algo propio. Obviamente tienes que darte cuenta que dependes de otros medios para poder financiar tu propio proyecto, pero a grandes rasgos es eso. Hay que trabajar muchísimo y hay que siempre tener los huevos repartidos en distintas canastas, ¿no? Que es el radio, que es la tele, que es el podcast, que es Puskás. Un poco de todo. Eso es lo que a mí me hace feliz, ¿no? Porque la clave, y con esto cierro, es ver mucho fútbol, pero también tener los canales ideales para poder expresarlos. Ok, pues bueno, Pepe, con esto cerramos la charla. Te agradecemos infinitamente por el tiempo que nos dedicaste. Fue un verdadero honor contar con tu presencia aquí en Balón Desviado. Nos llevamos buenas anécdotas y sobre todo mucho aprendizaje. A título personal, pues eres una persona a la que admiro demasiado, y créeme que para mí, para muchos que aspiramos a ser analistas tácticos, en algún momento eres una gran referencia, y pues te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que venga. Ojalá nos podamos encontrar pronto. Gracias por tus palabras y la pasé muy bien. A Luis, a Dineno y a Eric Guerrero, un fuerte abrazo, y lo más importante es, si les gusta algo, siempre vayan con sus principios, sean gente de convicciones y hay que chingarle. O sea, no hay mayor ejemplo de decir que te digan que no en una gran cadena y de repente esa cadena pierde los derechos de la Champions y ahora ellos te tienen que escuchar a ti cuando no creyeron en ti. Entonces eso seguramente a más de uno le debe de causar resquemor, ¿no? Muchísimas gracias, Pepe. Nos estamos viendo en Twitter, ahí luego un abrazo. En comunicación. Gracias, Pepe. Si no contesto es porque de repente se vuelve ahí una pinche avalancha. No importa, ahí con los Twitters. Cuídate. Muchísimas gracias, Pepe. Igual. Les dejo las redes sociales gracias. de Pepe en la descripción del episodio, de todos nosotros, y pues para que vayan a seguirlo y etiquetarlo. Un abrazote, Pepe. Que estés Un muy abrazo, un placer. Chao. bien. Nos vemos. Bye bye. Bye. Compartan este podcast con sus amigos, familiares y conocidos. Ya saben que eso nos ayudaría muchísimo a crecer. Fue un programa bastante bonito. Y pues sin nada más que agregar, yo soy Douglas Sierra. Nos vemos a la próxima y que sigan juntos balón y pie. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals.